Vera, a su manera. Llega gracias al auspicio de... La tijera, lo logra, lo hizo Ecuador. Determinación, lo que corre por las venas de cada ecuatoriano que quiere llegar lejos. Conéctate con tu poder. Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional. En Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Mundo Ambienza, gestor inmobiliario con más de 25 años de trayectoria de Guayaquil. Un verdadero aliado de calidad que te conduzca a superar las metas, porque los líderes avanzan juntos. Electrocables y Tubos Pacífico, aliados de calidad. Bienvenidos. Este titular de Expreso ayer conmovió al país. Así fue como denominó Roberto Aguilar a su crónica. 7,000 crímenes que Correa escondió. 7,379 muertes indeterminadas en el periodo de Correa. Denominamos nosotros al espacio de hoy. Y esa es la conclusión a la cual llega un PhD en economía ecuatoriano, Arduino Tomasi, investigador de la Universidad de Chicago, actualmente residente allá, quien estableció la existencia de esa cantidad de muertes indeterminadas, sin explicación conocida, mientras las cifras récord de las que Correa se ufanaba tenían que ver con muertes violentas, inexplicablemente bajas en su periodo. Ahora entendemos por qué estaban inexplicablemente altas estas. ¿Cómo llegó Arduino Tomasi a esas cifras? ¿Qué sugiere su hipótesis? ¿Y quiénes deben reaccionar en el Estado más allá de la lluvia de ataques y amenazas recibidas por él? Lo indagaremos en los próximos 60 minutos con la ayuda y testimonio de dos padres que han perdido a sus hijos. Uno de ellos avistado recientemente en el Mall del Sur y otro de ellos, el de Alexandra Córdoba, hace más de una década. Recuerdo haberle entrevistado en Ahora Quemarropa por entonces. Y hasta ahora, ninguno de los dos tiene respuestas. Quizá puedan estar en el tema que tratemos hoy. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos. Arduino Tomasi, gracias por su predisposición. 3 días la semana pasada, ahora. Debo compartir con el público su biografía, pues la tengo en inglés. Entonces voy a tratar de traducir simultáneamente. Dice, I earned my PhD in Political Science from the London School of Economics. Conseguí mi PhD en Ciencia Política en el Colegio de Economía de Londres y Ciencia Política en el 2021. Actualmente trabajo en una investigación postdoctoral en el Harris School de Política Pública de la Universidad de Chicago. Arduino, bienvenido. Deme el resto de su santo y seña. Edad, casado, hijos, trayectoria. Adelante. Buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación. Tengo 35 años, pronto voy a cumplir 36. Soy padre, tengo tres hijos. Nací en Guayaquil, orgullosamente.
¿Qué ha pasado desde el lunes pasado que hablamos? Desde el, bueno, aparte de, yo creo que la crónica, agradezco el espacio brindado, creo que la crónica que escribió Roberto Aguilar ha sido bastante importante para que se dé a conocer a un público más amplio. Y desde entonces lo que he recibido es lo que esperaba. En lugar de refutar las cifras, atacar a la persona. Creo que es muy difícil hacer investigación en Ecuador justamente por eso. Porque hay actores que están empecinados, o que lo último que quieren es conocer la verdad. Más bien están empecinados a atacar a cualquier persona que ose a contradecir cualquier tipo de narrativa que ellos han creado. Bien, entremos entonces en materia para irritarlos más. Previamente les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube, de ver a su manera. Estamos también en Extreme TV Cable, de canal 15 de Vito TV o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. Canal 9, señal abierta solo en Manaví. Además, gracias a RTV estamos en todas las cableras, en DirecTV canal 177, en CNT canal 12, TV Cable canal 69, Claro TV canal 30 y Cable Unión canal 9. Y a esta hora, a través de estas cableras, nos ven alrededor de 40.000 hogares. Carlos. Nos siguen en radio por 101.3 FM, Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales, en Candela, con K, 89.3 FM en Manaví, desde La Bonita del centro del país, 89.3 FM en Riobamba, para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua, y en Quito por Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República, 101.7 FM. Seguimos. Ahora retomamos el tema que nos reúne esta noche y veremos que en su programa Del Día a la Noche por Radio Centro, hace una semana nuestro director Carlos Vera comenzó a develar esta historia cuando le preguntó a uno de nuestros invitados, a Arduino Tomasi. ¿Cómo llegó a usted a esta averiguación o a esta conclusión preliminar? Esto empezó en enero, cuando fue la toma de presa de televisión. Hubo casi inmediatamente la declaratoria de conflicto armado interno y Rafael Correa intentó deslindarse de cualquier tipo de responsabilidad política mostrando un gráfico. Ese gráfico que mostró Correa fue el de la tasa de homicidios. Y ese gráfico muestra justamente que la tasa de homicidios alcanzó mínimos históricos no vistos desde lo que yo he revisado al menos desde 1995. Y replicando ese gráfico, me encontré, usando los datos del registro de funciones generales del INEC, me encontré con esta figura particular que tiene unos códigos, causas de muerte, pero es una columna aparte de muertes violentas, que va desde Y10 hasta Y34. Revisando en la clasificación internacional de enfermedades, estas causas son parte de una sección que se llama de intención no determinada. Y me encontré que mientras la tasa de homicidios disminuía, esta tasa de intención no determinada iba subiendo. En el 2014, la tasa de muertes violentas de intención no determinada fue mayor a la tasa de homicidios. Bien, el gráfico al que se acaba de recibir Arduino es este, Leonardo. ¿Ok? Mientras lo vemos, Arduino, usted también lo ve allá, puede explicar a qué corresponde el color celeste y a qué corresponde el color rojo. ¿Lo está viendo, Arduino? Sí, el color azul corresponde a la tasa de homicidios. Y el color rojo que está ahí lo está sumando también suicidios, pero digamos que esa tendencia corresponde a las muertes violentas de intención no determinada, que son muertes en las que no se sabe si son accidentes, suicidios u homicidios. Ya. El periodo examinado es 2007-2017. Antes de eso, ¿había esta categoría de muertes de intención indeterminada?
Sí, esa categoría existe de acuerdo a la clasificación internacional de enfermedades, que es lo que utiliza la Organización Mundial de la Salud. Esa cifra siempre ha existido, pero lo inusual es que si revisa la tendencia de homicidios y de las muertes de intención no determinada, dado que corresponden al mismo fenómeno social, que es el fenómeno de la violencia, las dos siempre se movían de forma, digamos, en la misma dirección. Si los homicidios suben, también esta tasa de intención no determinada tendría a subir. Pero ese patrón se rompe una vez que sale la base de Manta. Okay. Y cuando sale la base de Manta, lo que vemos es que la tasa de homicidios cae, pero la tasa de muertes violentas de intención no determinada sube, y es superada, y las muertes de intención no determinada superan a la tasa de homicidios en el 2014. Ok, ¿por qué cita eso como un turning point, como un punto crucial, como el hecho que marca el viraje en la tendencia? Sí, ese hecho lo hice, lo encontré cuando cursé las muertes violentas de intención no determinada. Intentaba ver cómo se movía eso y también cómo se movían las incautaciones de cocaína. Y lo que yo veía era que cuando caen las incautaciones de cocaína, en la tasa de muertes violentas de intención no determinada sube, y viceversa. Ese patrón, esa particularidad emerge de manera notable una vez que sale la base de Manta. Ok, hay una precisión nada más semántica, si se quiere. No sale la base de Manta, sale el FOL, ese puesto de avanzada exclusivamente para operaciones antinarcóticos que tenían los Estados Unidos. La base Eloy Alfaro de Manta, lo digo porque es mi tierra, ¿ya? Es permanente de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y allí sigue. Se fueron los gringos, para decirlo de otra manera, que es lo que quería obsesivamente Correa. Ahora, de lo que usted analiza, la conclusión parece obvia. Es decir, capturan más droga, sube la violencia. Capturan menos droga, baja la violencia, ¿correcto? En realidad, esto es curioso y esto es un fenómeno que no existe en la literatura, porque lo que usted acaba de decir, Carlos, es precisamente lo que se espera. Pero lo que ha ocurrido en Ecuador es algo distinto. Lo que ha ocurrido en Ecuador es que cuando caen las incautaciones, estas muertes suben. Y eso es extraño. La explicación estaría entonces... La forma que yo interpreto esto de aquí es, primero es el efecto de la salida de la base de Manta sobre las incautaciones. Okay. Está un estudio del economista Manuel González, ecuatoriano, y él estima que hay un quiebre estructural en las incautaciones de cocaína una vez que sale la base de Manta. Correcto. Y las incautaciones caen en promedio un 75%. Caen las incautaciones porque sale la base de Manta. ¿Ok? ¿Ya? Luego, ahí viene una cuestión. ¿Por qué caen las incautaciones en un 75%? ¿No hay cocaína para incautar? Es extraño. Entonces, no sé si hasta ahora esto está claro. Sí, pero la explicación sería, yo entiendo, yo tengo claro que usted plantea las cifras y elabora una hipótesis. La explicación o la conclusión requiere más elaboración, lo tengo claro. Pero la explicación sería, como hay menos droga en el mercado, ¿hay más disputa entonces por la misma cantidad de droga? Aquí viene la interpretación. Si es que asumimos que sí hay droga para incautar, sino que simplemente no se la incauta, lo que significa cuando caen las incautaciones de cocaína es simplemente una disminución de los esfuerzos antinarcóticos. No se está implementando las políticas antinarcóticas. Entonces hay más droga en el mercado. Entonces hay más droga para traficar y el narco se mueve, y cuando el narco se mueve, el narco mata. Y eso se refleja en las tasas de muertes violentas de intención no determinada. Muertes violentas que a la vez, otra vez se presume, ocurre principalmente por enfrentamientos entre ellos en los territorios que de alguna manera en ese tema prácticamente controlaban. Exactamente, y aquí viene la otra particularidad. Caen las incautaciones, hay menos esfuerzos antinarcóticos, suben la tasa de muertes violentas de intención no determinada, pero ¿en dónde suben? Resulta que estas muertes se concentran geográficamente. ¿En dónde? En las rutas de la cocaína, como en la frontera con Colombia. Ok, y hay inclusive un mapa sobre eso, ¿verdad? Que usted hizo.
Exactamente. Yo lo que hago es ilustrar los aumentos en variación porcentual de la tasa de muertes violentas de intención no determinada. Y, por ejemplo, encuentro que del año 2009 al año 2010, y el evento que ocurre entre esos 2 años es la salida de la base de Manta, en el 2010 la tasa de muertes de intención no determinada se dispara, explota en el norte, en la frontera con Colombia, agrupándose en provincias como Esmeraldas, Tarqui, etc. Enseguida volvemos con más de eso, inclusive gráficamente. Ahora, quiero explicarles quién es mi otro invitado. Hablé solo de Alexandra Córdoba. Está aquí el abogado Germán Gordillo. Esta es su historia. Le dije, me voy a permitir leerla yo con el resumen que me mandó y preguntarle sobre esto. Su hijo, Roy Gordillo Vito, ¿así se llamaba? Sí. Ya. Desapareció de Ciudad Santiago, eso queda más allá de la penitenciaría. Etapa La Ría, el miércoles 26 de julio del 2017. Lo vio salir el guardia del turno en la garita y ni él ni ningún otro guardia lo vio regresar nunca. El martes 16 de abril del 2024, hace poquito, hace 4 meses y medio, y tenemos gráficas de eso, una ciudadana familiar que conoce del hecho, lo vio en el Mall del Sur, Guayaquil, lo fotografió, lo grabó, lo siguió e informó a través de su hermano a su hermana sin ninguna explicación. En la fiscalía declaró que no hizo nada por hablarle a mi hijo porque apestaba y no sabía cómo iba a reaccionar. El abogado Gordillo no conoce a esta ciudadana. Estas que estamos viendo son las imágenes de grabación. Y dice el abogado Germán Gordillo que sin duda es su hijo. Dice él, fui a la misma tarde adivinando que era en el Mall del Sur y pedí acceso a las grabaciones del mall. Son las que hemos visto. Obtuve despacho oportuno de fiscalía. 4 meses y medio y la DINASET, la policía, no concretó nunca la revisión del video, ignorando mis reiterados y enérgicos reclamos. El último el jueves 28 de agosto del pasado. El policía a cargo recién llevaba a la Policía Judicial el oficio de fiscalía emitido a principios de agosto. Abogado, bienvenido. Gracias por compartir su dramático y doloroso caso aquí. Evidentemente, su hijo no puede estar en la estadística de muertes indeterminadas porque de lo que se ve está vivo. Si es que en efecto es él como usted lo reconoció y de entonces acá, Dios quiera, sigue vivo. ¿Qué puede explicar la desaparición de su hijo? Primero y necesariamente, Carlos, agradecerle invaluablemente a doña Lidia Rueda de ASFADEC, presidenta de Asociación de Familiares Desaparecidos Amigos desde Quito, una persona de una caridad que es la que precisamente permite que yo esté aquí, Carlos, porque de otra manera, por más que en algún momento lo saludé hace muchos años, pero no hubiera podido. He recibido también en el curso de los años apoyos indescriptiblemente generosos de la televisión, de la prensa, del mismo Diario Expreso. ¿Qué puedo decir del hecho? Este es mi hijo. Cuando en el año 2005, en una última designación, necesario que lo diga, no tengo ningún otro motivo para hacerlo, pero como parte del ejercicio de mi profesión también como diplomático de carrera, ingresado muchos años atrás y retirado por límite de edad, de aquí, graduado de la Universidad de Guayaquil y ganando concurso, una última designación de Antonio Parra, que en paz descanse, amigo infinito. Formidable canciller. Sí. Bueno, allí lo saludé, Carlos. Ahí fue entonces. Sí, pero usted no tiene por qué acordarse. En el cóctel en la casa de él. No me puedo olvidar de usted. Él fue el canciller en el 2005-2006. Y designado a New Jersey, mi hijo, que tenía aquí estudios excelentes de medicina, de la policía. No, me voy contigo. Vamos, hijo. Al mes que llegamos, se fue a aventurar con esfuerzos infinitos, realmente heroicos, persiguiendo
ilusiones, pero se graduó, volvió a empezar y se graduó. En Ciencias de Salud Pública en la Universidad de Nueva York. En Queens College, ¿Ya? Vuelto a graduar al 2010, con todos los reconocimientos y por supuesto a costos que dentro de mi economía no podía pagar, pero él trabajaba 2, 3 trabajos diarios y vivía lamentablemente en condiciones casi infrahumanas, en un hueco. En Estados Unidos. En Nueva York. Así toca cuando uno quiere surgir. Pero hay una pequeña diferencia, sí, señor. Carlos. Hay un límite en el sacrificio. Este es el título final de la Universidad de Nueva York. Y definitivamente... Máster en Ciencias de Salud con especialidad en nutrición. Es este el título. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que difícilmente un chico con esa formación, primero va a desviar hacia el mal, o segundo, va a dejar su casa sin avisar. ¿Qué pudo pasar? Lo que pasó fue que en su ilusión, creyendo que a base de estos títulos, de las relaciones que tenía con una conducta impecable, lideraba abrir bibliotecas los días sábados en la tarde. Abreviemos, ¿qué pudo pasar? Pudo pasar que en su nivel y condición de vida entró en un estado de depresión, de ansiedad, de esquizofrenia, de bipolaridad, porque en enero del 2014 yo estuve allí y le dije, cuelgue el título, dedíquese a trabajar. No lo hizo, cayó en una depresión profunda y desde entonces estuve yendo y viniendo hasta el año 2016, en que finalmente lo regresaron, saliendo y entrando de clínicas muy malas. Las personas con las que vivía no tienen la culpa. Ok, lleguemos hasta ahí con la historia. Desapareció. Regresó en el año 2016. Estuve en la casa desaparece. Y viene una tía, hermana de su madre, que en paz descanse, viene desde España a saludarlo, a querer ayudarlo. Lo invita a ir a su casa allá a Ciudad Santiago, a la salida de Guayaquil. Se regresa a España, lo deja allí contra mi voluntad. ¿Ya? No quiso regresar a nuestra casa y de allí desapareció. Ok, lleguemos hasta ahí, les decía con la historia, porque la siguiente parte es preguntarnos por qué la policía, después de los nuevos testimonios que hay de él, no se ocupa en localizarlo. Pero esto tiene relación con otro aspecto de la investigación de Arduino Tomasi, que trataremos enseguida. Él nos va a contar lo que pasó con trata de niños y personas desaparecidas. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque recordaremos lo que oportunamente denunció aquí en esta materia, pero sin mayores estadísticas, el actual candidato presidencial Jorge Escala cuando era asambleísta. Además, vía Zoom tendremos la intervención de Alexandra Córdoba, mamá de David Romo. 7.379 muertes indeterminadas. No pueden ser escándalo de una semana y olvido para siempre. En medio de todas las urgencias del presente, la única forma de evitar que algo peor o igual ocurra en el futuro es sancionando a los responsables del pasado. Fuerza, porque darlo todo es parte de nuestra esencia. Conéctate con tu poder. Punto BB de Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas Bancar, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional en Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo.
Mundo Ambienza, gestor inmobiliario con más de 25 años de trayectoria de Guayaquil. Nuestros 15.000 clientes son las respuestas de la confianza y el mayor respaldo de la garantía de nuestra experiencia y solvencia en el mercado inmobiliario. Somos los creadores del plan habitacional más exitoso y grande de la ciudad de Guayaquil. Tenemos 4.500 casas entregadas, 4.000 casas en construcción, 6.000 casas por construir en el 2024 y 2025, con la obra urbanística ya iniciada. En la actualidad, contamos con un amplio portafolio de proyectos en los sectores de mayor desarrollo de Guayaquil, que está en la vía al nuevo aeropuerto, en Vía Daule y San Borondón. Todas nuestras urbanizaciones cuentan con garitas de seguridad, cerramiento perimetral, área social con casa club y canchas múltiples, piscinas, juegos infantiles, áreas verdes, zonas pet friendly, área barbecue, entre otros espacios para la reintegración e integración familiar, elevando su nivel de vida. Mundo Ambienza brinda bienestar y calidad de vida, acompañado de un mundo de beneficios. Primero, Escuela de Fútbol Ambienza Barcelona. Actualmente tenemos 300 niños y niñas inscritos que practican de lunes a sábados en 6 categorías. Segundo, curso vacacional de natación de forma gratuita. Tercero, nuestras urbanizaciones, además de tener una garita de ingreso con portones y barreras vehiculares, tendrá un sistema de seguridad de ingreso Go, que permite la lectura facial y reconocimiento de placa al ingreso de una garita. Cuarto, bono de descuento escolar en el Colegio Steiner en la Vía La Costa. Quinto, premiaciones a nuestros clientes que participan en los proyectos como Ilumina tu casa y Mi casa, mi jardín. Sexto, priorizamos la conciencia ambiental con nuestros residentes a través de sembratones para llegar a la meta de los 15.000 árboles en todos nuestros proyectos. Todas estas acciones son parte de nuestros pilares para lograr entregar más que una casa, un nuevo estilo de vida. Durante años solo hubo promesas, pero la realidad es que Chone nunca dejó de vivir bajo el agua. En el Nuevo Ecuador, en solo 9 meses de gestión, ejecutamos obras para la solución definitiva. Estamos interviniendo los ríos Chone y Garrapata y el canal de encauzamiento del río Chone, con acciones de limpieza, desasolve, reconformación de taludes y protección de muros. Son más de 31 kilómetros intervenidos que con una inversión que supera los $11 millones beneficiará a 94,000 chonenses. En el Nuevo Ecuador, el compromiso de progreso para Manabí es firme y real. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que el reprise del programa es por OnePlus, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, solo que 48 horas después, 6 de la mañana. Extreme TV Cable, CNT, Claro TV. 4.000 vistas diarias, 100.000 en streaming al mes aproximadamente. El periódico digital Ecuador en Vivo reproduce un resumen en su portal de noticias y página principal apenas termina. Y en el Oriente, la radio que emite el programa al día siguiente, 24 horas después, es el reprise, 13 horas. Nina Radio, 104.7 FM desde Puyo, Paranapo y provincias aledañas. Seguimos, María Clara. Claro que sí, volvemos al tema que nos reúne esta noche y veremos que Jorge Escala, aspirante a la presidencia de la República por la organización de izquierda denominada Unidad Popular, hizo esta advertencia el 9 de noviembre del 2011 en la Asamblea Nacional de lo que parece convertirse en realidad sobre el gobierno de Correa. Días atrás, el presidente de la República públicamente había anunciado que estaba dispuesto a dialogar con la banda de los criminales, los choneros, y es más, concederle la amnistía a este grupo criminal que ha participado en desapariciones forzosas, secuestros, que han asesinado sin importarles hombres, mujeres, niños. Sin embargo, o mientras el presidente de la República invita al diálogo a esta banda criminal, pretende entregar amnistía a estos grupos de avesados criminales, no quiere dialogar
para poner un ejemplo con los maestros. Mientras quiere amnistía para los criminales choneros, no quiere dialogar con los estudiantes, a quienes hoy están siendo perseguidos con más de 200, si se quieren, sumarios e instituciones educativas por el simple hecho de luchar por un mejor bachillerato en el Ecuador. Esto para hacerles notar que muchos otros actores políticos advirtieron antes del fenómeno, sin imaginarse siquiera que llegaría a estos volúmenes. Alguien habló algún rato de 1000 desapariciones en el periodo de Correa. Ahora estamos hablando de 7.379 muertes indeterminadas entre el 2007 y el 2017. Pero cuando Plan B, que hace una reseña de la investigación de Arduino Tomasi, le pregunta, ¿todo esto es deliberado?, él responde, en mi opinión, la evidencia es tan abrumadora que cada dato se refuerza mutuamente. Esto fue deliberado. Explíqueme esto un poco mejor, Arduino. ¿Quieren que repita la pregunta? ¿Está él ahí? ¿Repito la pregunta? Pedro dijo audio Zoom. ¿Cuál es el problema? ¿No prendió él el micrófono? ¿No teníamos en la consola abierta nosotros el audio? ¿Qué fue? ¿Repito? Ok, disculpe Arduino. Le decía que Plan B, que reseña su artículo, le dice a usted, todo esto fue deliberado, y usted le contesta, en mi opinión, la evidencia es tan abrumadora que cada dato se refuerza mutuamente. Esto fue deliberado. Explíqueme esto un poco mejor. Sí, gracias Carlos. Cuando estaba, y mi solidaridad a los invitados, cuando estaba analizando los datos, existía la posibilidad, por ejemplo, de que sea una particularidad de las muertes violentas de intención no determinada. Entonces lo que hice fue pensé, si es que la salida de los estadounidenses de la base de Manta tuvo efectos en el fenómeno de la violencia como un fenómeno social, esto debería de haberse reflejado no solo en las muertes violentas de intención no determinada, sino también en otros indicadores. El primero en el que pensé fue en la trata de niños. Y efectivamente lo que veo es que una vez que sale, usando datos de Naciones Unidas, sale la base de Manta y se dispara la trata de niños. Y se dispara, creo que lo que calculé fue 69% por encima de la media regional. Correcto. Y hay una cuestión que salió recién en el caso de Pablo Aníbal Izquierdo, asesor pediatra, asesor de salud de Correa, en los años 2011, 12 y 13, que son los 3 picos máximos de trata de niños en la historia del Ecuador. Y eso refuerza la idea de que la salida de los estadounidenses de la base de Manta tuvo un efecto. Tenemos muertes violentas de intención no determinada y tenemos trata de niños. El siguiente dato que busqué como indicador adicional fueron las desapariciones. Y lo que vemos es exactamente el mismo patrón. Sale la base de Manta y se disparan las desapariciones a unos niveles absolutamente alarmantes. Ahora, le dice usted también a Plan B, cuando le preguntan, ¿Semplades o el Ministerio de Salud no sabían cómo se estaban moviendo los datos? ¿Alguien tuvo que haber dado la orden de no categorizar ciertos delitos como homicidios? Y usted responde, al entonces Alianza País no le era ajena la manipulación de cifras. Ya lo hacía. Lo hacían, tenían prácticas, y eso no es nuevo, por ejemplo, endeudamiento. Para no salirse del tope, del techo constitucional, hubo las denuncias en su momento que si mal no recuerdo, las hizo Walter Spurrier, acerca de cómo estaban moviendo las categorías para intentar no pasarse del techo de la deuda. O sea, estaban manipulando cifras. A la Alianza País nunca le fue ajeno a la manipulación de cifras. Pero parece que no han tenido líneas rojas, porque manipular cifras de muertes violentas es un delito sumamente grave. Ahora, es curioso que eso lo hagan usando datos estadísticos de ellos mismos, de su gobierno, en este caso del INEC, en ese periodo. ¿No era mejor ordenarle al INEC no publiquen esta cuestión de allí?
en el quehacer, en la cosa pública, se cometen a veces errores. Por ejemplo, quizá lo más conveniente hubiese sido simplemente no registrar esas muertes. Eso pasa en México. El problema que tiene México, y tuvieron una controversia de las muertes violentas de intención no determinada, pero el problema que tiene México con el narcotráfico es las desapariciones. Hay un reportaje del New York Times que estima más o menos 100,000. Hay asociaciones de madres buscadoras que están escarbando la tierra y encuentran a restos humanos. Impresionante. Enseguida volvemos con más. Hemos hablado ahora de cómo llega a sus conclusiones y estadísticas sobre muertes indeterminadas, cuándo se dispara la trata de menores, de niños, y qué pasa con las desapariciones. María Clara. Apenas anoche en el programa Hora 25 con Andrés Carrión, el ex presidente Osvaldo Hurtado se refirió al tema que estamos tratando hoy y dando algo que él mismo reconoció como posible, un acuerdo nacional de seguridad. Estamos tomados por el narcotráfico. Si antes me gané a algunos enemigos diciendo que el país estaba en riesgo de convertirse en una narcodemocracia, ahora cabe decir con todas las letras que estamos tomados por el narcotráfico. Y vale la pena decirlo en tiempos preelectorales, porque el financiamiento de algunas campañas, como ya ocurrió en el pasado, va a depender de ese narcotráfico. Como vieron, no era Osvaldo Hurtado, sino Pancho Huerta en un anuncio premonitorio. Revisaremos lo de Osvaldo Hurtado ayer, que me impresionó a mí también sobremanera. Asimismo, una cosa que le dijo Lolo Echeverría a Carlos Rojas también ayer, en Políticamente Correcto. Es impresionante. Palabras más, palabras menos. No sé por qué el gobierno emprende una guerra o le declara una guerra que no se puede ganar al narcotráfico. No hay país que haya ganado la guerra al narcotráfico. Todos, aunque no lo reconozcan, Estados Unidos y Europa, dijo Lolo Echeverría, tienen alguna forma de acuerdo con el narcotráfico. Conclusión, esta guerra la vamos a perder, uno, y nosotros debemos ser menos papistas que el Papa, tener algún tipo de acuerdo con el narcotráfico. Solo ese tema es para una discusión aparte. Porque si de algo se jacta un sector de los correístas, es que Correa, frente a esta realidad, admitió que al no poderlos vencer, optaba por dejarlos pasar. Porque además la droga no se quedaba aquí, iba a los Estados Unidos. El problema era la demanda, el consumo allá, asimismo en Europa. Bueno, hubiera sido que fuera solo eso. Había complicidad y negocio aquí. Y ese paso no era gratis, sino que sirvió para empoderar una clase política que ahora quiere volver, aprovechándose del tema que ha desnudado Arduino Tomasi, que no hubo muertes violentas. Ajá. María Clara. Cuando volvamos, más elementos de juicio para el tema que estamos analizando esta noche. Más de 7,000 muertes indeterminadas en el periodo de Correa. 7,379 muertes indeterminadas no pueden ser escándalo de una semana y olvido para siempre. En medio de todas las urgencias del presente, la única forma de evitar que algo peor o igual ocurra en el futuro es sancionando a los responsables del pasado. Durante años solo hubo promesas, pero la realidad es que Chone nunca dejó de vivir bajo el agua. En el Nuevo Ecuador, en solo 9 meses de gestión, ejecutamos obras para la solución definitiva. Estamos interviniendo los ríos Chone y Garrapata y el canal de encauzamiento del río Chone.
con acciones de limpieza, desasolve, reconformación de taludes y protección de muros. Son más de 31 kilómetros intervenidos que con una inversión que supera los $11 millones beneficiará a 94,000 chonenses. En el Nuevo Ecuador, el compromiso de progreso para Manabí es firme y real. Hace unos días recibimos el caso de una paciente joven que tras la realización de un procedimiento quirúrgico en otro centro desarrolló una trombosis venosa profunda externa de la pierna izquierda. Y hasta en la mitad de las ocasiones se pueden desprender trombos que pasan al sistema circulatorio central y terminan alojándose en los pulmones, provocando una complicación muy temida que puede llegar a ser mortal, como la tromboembolia pulmonar. Pero un pequeño porcentaje de casos, cuando la trombosis es muy extensa y de la parte proximal, existe un beneficio con procedimientos de intervención como pueden ser la trombolisis dirigida y con aspiración. En el Hospital de Especialidades Dr. Trino Andrade centramos la atención en nuestros pacientes y contamos con todo el equipo multidisciplinar disponible para dar la mejor calidad de atención. BB de Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas Bancar, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional en Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos de regreso y les recuerdo que en Ecuador la señal de Macro Digital Televisión la podemos ver a través de los siguientes cable operadores: CNT Play en todo Ecuador y Galápagos, 11 Play también en todo Ecuador y Galápagos, Colorados Visión en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, Supercable Macará en la provincia de Loja y Vallevisión Play en la ciudad de Quito. Y en Estados Unidos usted nos puede ver a través de la aplicación Roku. Se conectan alrededor de 12 a 15,000 hogares en esta plataforma durante este horario. Y retomando el tema de las muertes indeterminadas en el periodo de Correa, veremos que habíamos anunciado la intervención del expresidente Osvaldo Hurtado en el programa Hora 25 de Andrés Carrión, refiriéndose a un acuerdo de seguridad nacional. La violencia criminal comenzó en la segunda parte del gobierno de Correa y que manipularon las cifras para que eso no aparezca. Hoy está institucionalizada la violencia criminal. Si tuviéramos políticos en el gobierno y políticos en la Asamblea Nacional, se pondrían de acuerdo para un acuerdo nacional y convertir a la seguridad en una política del Estado, más allá de quién sea el presidente de la República, que es indispensable para enfrentarla. Pero eso no es posible en nuestro país. Desgraciadamente tiene razón Osvaldo Hurtado. Sin embargo, creo yo que el ministro de Gobierno, que tiene una intervención extensa este próximo miércoles a las 7:30 de la mañana, en Punto de Orden por Radio Centro, debe plantearlo como iniciativa del Ejecutivo para la campaña. Señores, pongamos límites a la discusión, no a la crítica, a la discusión del tema de la violencia hasta el punto en que no afecte la seguridad. Con estos elementos, si los candidatos dicen no, su problema. Volviendo entonces a la parte más importante, Arduino, aunque eso no es su afán, ¿qué hacemos con estas estadísticas? ¿Qué hacemos con estos datos? ¿Qué hacemos con la negación de la realidad? Sí, yo creo que hay que hacer, primero, el otro nombre del Ecuador es impunidad. Todo tiene que ser investigado. Yo creo que es necesario hacer una auditoría extensa acerca de las cifras de muertes violentas para intentar conocer la verdad. Ese objeto que parece que en la política ecuatoriana le es ajeno a muchos, pero hay que conocer la verdad sobre las cifras de muertes violentas, hay que conocer la verdad sobre la trata de personas. El hecho de que un pedófilo
haya sido, que recién fue capturado por intercambio y transmisión de abuso sexual a niños de entre 8 y 12 años, haya sido asesor de salud, o sea que estuvo caminando, un asesor de salud pedófilo, pediatra, estuvo caminando en los pasillos de Carondelet. Es alarmante, hay que saber qué hizo él exactamente ahí. Por suerte está detenido, significa que la Fiscalía podría investigar qué hizo él durante su gestión. Okay. Y también hay que hacer, en el caso de los desaparecidos, la situación es lamentable porque no hay ni siquiera una base de datos unificada al que uno pueda acceder, que esté actualizada, por ejemplo, acerca de dónde desaparecieron, cuántos años tenían, cuántos casos han sido realmente resueltos. Una base de datos unificada no existe sobre los desaparecidos, lo cual es irónico, ¿no? El hecho de que esté desaparecida esta base de datos de los desaparecidos. Okay. Pero yo creo que la agenda es una agenda contra la impunidad. Arduino, celebro su honradez profesional. Usted no dice, esta es mi verdad. Aquí hay un aporte para la verdad. Investiguemos esto hasta llegar a la verdad. De repente se confirman las cifras, de repente no. Lo que han hecho los opositores, en vez de rebatir con análisis y estadísticas, es insultar con la prolijidad que saben hacerlo. A propósito de desapariciones, cuando volvamos, la historia en lo que nos falta de el doctor Germán, abogado, Germán Gordillo. María Clara. Asimismo, en el próximo bloque también tendremos otra recordación, en este caso de Manuel Silva, que hizo hace 2 años respecto a la forma equivocada en que se utilizó la inteligencia en el periodo de Rafael Correa. 7.379 muertes indeterminadas no pueden ser escándalo de una semana y olvido para siempre. En medio de todas las urgencias del presente, la única forma de evitar que algo peor o igual ocurra en el futuro es sancionando a los responsables del pasado. Durante años solo hubo promesas, pero la realidad es que Chone nunca dejó de vivir bajo el agua. En el Nuevo Ecuador, en solo 9 meses de gestión, ejecutamos obras para la solución definitiva. Estamos interviniendo los ríos Chone y Garrapata y el canal de encauzamiento del río Chone, con acciones de limpieza, desasolve, reconformación de taludes y protección de muros. Son más de 31 kilómetros intervenidos que con una inversión que supera los $11 millones beneficiará a 94,000 chonenses. En el Nuevo Ecuador, el compromiso de progreso para Manabí es firme y real. Hace unos días recibimos el caso de una paciente joven que tras la realización de un procedimiento quirúrgico en otro centro desarrolló una trombosis venosa profunda externa de la pierna izquierda. Y hasta en la mitad de las ocasiones se pueden desprender trombos que pasan al sistema circulatorio central y terminan alojándose en los pulmones, provocando una complicación muy temida que puede llegar a ser mortal, como la tromboembolia pulmonar. Pero en un pequeño porcentaje de casos, cuando la trombosis es muy extensa y de la parte proximal, existe un beneficio con procedimientos de intervención como pueden ser la trombolisis dirigida y con aspiración. En el Hospital de Especialidades Dr. Trino Andrade centramos la atención en nuestros pacientes y contamos con todo el equipo multidisciplinar disponible para dar la mejor calidad de atención. BB de Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas Bancar, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional en Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente.
Estamos desde los estudios 24/7 y eso significa que usted nos puede ver a través de Extreme TV Cable, Canal 3, Claro TV, Canal 9, Divinet, Canal 12 y Data MS Televisión, Canal 99. Volviendo al tema de esta noche, que es sobre las muertes indeterminadas, entendemos que en una declaración de febrero del 2022 para Lenin Artieda de Ecuavisa en el programa Contacto Directo, con el mayor Manuel Silva, recordó lo que ahora causa asombro nacional. Intervienen ciertos aspectos de ideologías absurdas hasta cierto punto, se pone en peligro una gran situación que es la seguridad integral, la seguridad nacional. Y la decisión de haber desmantelado a la Unidad de Investigaciones Especiales la estamos viviendo ahora, cosechando lo que se sembró en ese entonces. La Unidad de Investigaciones Especiales fue creada justamente para la lucha en contra del crimen organizado, en contra de las organizaciones de narcotráfico que venían ingresando ya al país. Se hicieron muchísimos operativos. Se pudo lograr desarticular las estructuras, no solamente incautar droga, incautar bienes, sino desarticular estructuras, y la información incluso servía para operativos internacionales con países amigos como Colombia, como México. Esa es la gran realidad. Lamentablemente las decisiones políticas de aquel entonces lograron desarticular a nuestra unidad y que luego fue reemplazada por un sistema de inteligencia que lamentablemente no fue en la lucha en contra del crimen organizado, más bien fue un sistema de inteligencia política. Está claro. Es decir, muchos encontraron, antes que Arduino Tomasi, el hilo de la madeja. Lo que ha hecho Arduino es jalarlo por primera vez. Y estadísticamente, técnicamente, científicamente, siendo lo que él es, un PhD especializado en esta materia. Ahí nos vamos a quedar. Ahora, conocido su caso, abogado Gordillo, ¿qué ocurrió? La explicación que se encuentra, ¿qué le reclama usted ahora a la Fiscalía, a la Policía? Que según su relato veo que no se movió con la celeridad del caso, sino 4 meses después de que hizo la comunicación. ¿Qué tiene que hacer la DINASED o quien sea? De la grabación del Mall del Sur, obtuve despacho oportuno de la Fiscalía y definitivamente en el curso de los 7 años que pasan ya, la Fiscalía ha atendido permanentemente mis peticiones y los impulsos han sido ordenados siempre. ¿El problema entonces es? Es la policía, que entiendo, comprendo, pero es difícil justificar la inoperancia, falta de concreción y en investigación permanente, proactiva. Ya, dirán seguramente estamos ocupados con muchos Yo casos, lo comprendo. abogado. Usted no es el único ni el más importante ni el más grave. Sí, más sí. aún si reconoce usted que su hijo pudo ser producto de la depresión. ¿Usted estaría dispuesto, o no sé si eso legalmente es posible, usted es abogado, a dar una autorización para que lo detengan junto con un informe de un médico o psiquiatra y sea llevado de inmediato? Está autorizado dentro de la misma normativa legal, y la policía lo ha indicado. ¿Y dónde tendrían que llevarlo si lo capturan primero, y lo si localizan? así es, la policía suele asumir la persona, la lleva inmediatamente a un centro de salud pública que verifiquen el estado de su condición y llaman inmediatamente al pariente registrado, en este caso soy yo, para que acuda a recibir al hijo. Mil gracias. Y luego de ello, déjeme mostrarlo. Ya voy. Exhibirlo en la Fiscalía a objeto de confirmar su presencia y archivar, cerrar el caso. Muchas gracias. Así es como se ve ahora, ¿verdad? Así debe Présteme la verse. otra. Así se tomó la cédula en 2016. Así es como se recién veía llegado antes. del extranjero. Ok. Es uno de miles de casos, pero puede ser cualquier rato, Dios no quiera, el de ustedes. María Clara.
Cuando volvamos en la parte final de nuestro programa, mis preguntas para uno de nuestros invitados esta noche, sus últimas reflexiones y también el comentario de nuestro director Carlos Vera. 7.379 muertes indeterminadas no pueden ser escándalo de una semana y olvido para siempre. En medio de todas las urgencias del presente, la única forma de evitar que algo peor o igual ocurra en el futuro es sancionando a los responsables del pasado. Fuerza, porque darlo todo es parte de nuestra esencia. Conéctate con tu poder. Durante años solo hubo promesas, pero la realidad es que Chone nunca dejó de vivir bajo el agua. En el Nuevo Ecuador, en solo 9 meses de gestión, ejecutamos obras para la solución definitiva. Estamos interviniendo los ríos Chone y Garrapata y el canal de encauzamiento del río Chone, con acciones de limpieza, desasolve, reconformación de taludes y protección de muros. Son más de 31 kilómetros intervenidos que con una inversión que supera los $11 millones beneficiará a 94,000 chonenses. En el Nuevo Ecuador, el compromiso de progreso para Manabí es firme y real. El procedimiento que vamos a realizar se llama trombolisis más tromboaspiración mecánica, en la cual se utiliza, mediante una punción mínimamente invasiva, un catéter que se introduce en la vena de la pierna hacia la parte superior, en la cual vamos a ir aspirando el trombo, guiándonos con un rayos X. También usamos un dispositivo que se llama filtro de vena cava, lo cual nos ayuda a proteger de que cualquier trombo o coágulo pueda migrar hacia las arterias pulmonares. Como se trata de una cirugía mínimamente invasiva, la paciente se podrá recuperar rápido, sin dolor, su pierna va a deshinchar y además podrá tomar sus actividades muy pronto. Gracias al abordaje multidisciplinar a tiempo, esta paciente recibió una terapéutica avanzada que habitualmente se realiza únicamente en el extranjero. Esto ha permitido una recuperación precoz y óptima de su trombosis. En el Hospital de Especialidades Dr. Trino Andrade centramos la atención en nuestros pacientes y contamos con todo el equipo multidisciplinar disponible para dar la mejor calidad de atención. Para sentirte seguro, es necesario tener junto a ti un aliado que te transmita confianza, con quien fluya el trabajo de calidad, que resista junto a ti el paso del tiempo. Un verdadero aliado de calidad, que te conduzca a superar las metas, porque los líderes avanzan juntos. Electrocables y Tubos Pacífico, aliados de calidad. Vera a su manera, crítico e independiente. Concluimos con el ritual final de este programa, que incluye las preguntas a el invitado central de este espacio, que por excepción ha estado por Zoom. Ustedes verán que es la primera vez que desarrollo una entrevista así. María Clara. Gracias, Carlos. Corresponden exactamente las preguntas para nuestro invitado, Arduino Tomasi, recordándole que deben de ser respondidas en términos de sí o no. La primera pregunta para usted, señor Tomasi. ¿Considera que pondría en peligro su vida si regresa al país como lo hizo en enero de este año, sí o no? Sí. La segunda. ¿Estaría usted dispuesto a defender estadísticamente su hipótesis ante alguien que la cuestione desde la misma vertiente, sí o no? Sí. La tercera. La causa de esas muertes indeterminadas en las zonas que controlaba territorialmente el narcotráfico, ¿sería el enfrentamiento entre ellos mismos, sí o no? Sí. La cuarta. Lolo Echeverría, un celebrado analista político, sostuvo ayer
que todos los países tienen algún tipo de acuerdo con el narcotráfico, incluso Estados Unidos y los países de Europa, que es un mal imposible de erradicar. Entonces, ¿debería tener un acuerdo similar el Ecuador, sí o no? No lo escuché, ¿sí o no? Dijo no. Ok, vamos con la quinta pregunta y la última. ¿Le teme usted a una denuncia penal por sus investigaciones e hipótesis, sí o no? ¿Puede repetir la pregunta? Por supuesto. ¿Le teme usted a una denuncia penal por sus investigaciones e hipótesis, sí o no? Sí. Muchísimas gracias. Carlos. Mil gracias, Arduino Tomasi. El país, los desaparecidos, los deudos de las muertes indeterminadas y los familiares de los niños abusados se lo agradecerán más que yo. Lo descubierto por Arduino Tomasi no puede quedar en el aire con una serie interminable de entrevistas que ha tenido desde el lunes pasado en que ampliamos sus revelaciones. Aquí se deben afrontar y verificar sus acertos, que le ponen números, algo que como he demostrado ya sabíamos, pero nunca en estos volúmenes, de una manera sistemática y con un director del INEC de esa época, Byron Villasís, quien al ser confrontado ayer por expreso con esa manipulación estadística descartó despectivamente el dato. ¿Quién más lo supo? ¿Quién lo ordenó? ¿Quiénes murieron bajo esa categoría? ¿Qué los animó a este encubrimiento? Lo otro, ya se sabía, esta investigación lo confirma técnicamente. La escasa violencia durante el periodo de Correa, entre comillas, fue por una forma de acuerdo con algunas bandas narcos para permitir el paso de la droga, ofreciéndoles prácticamente el control sobre territorios claves a cambio de bajar la criminalidad en el Ecuador. Acabamos de ver que fue a cambio de ocultarla, no de bajarla. Como ahora y en los gobiernos anteriores no se ha llegado a ese pacto, el Ecuador paga el precio con la crítica y ataque de los responsables, sumado a su afán de volver al poder, siendo los grandes causantes de haberle entregado medio país a los narcos. Salvemos la otra mitad, por lo menos, de este país, hasta que haya una estrategia nacional concertada que genere mejores resultados en esta lucha. Y finalmente, hasta que comprendamos que tenemos que empezar a atacar las causas y no solamente los efectos. María Clara. El día de mañana, como tema en nuestro programa, tendremos las pruebas de confianza, que es un aspecto clave en el concurso de jueces que deben completar la Corte Nacional de Justicia. Estarán como invitados el doctor Daniel Curi y también la doctora Solanda Goyes. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de Esfuerzo, ese poder innato que nos empuja a superar desafíos. Conéctate con tu poder. Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional. En Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Mundo Ambienza, gestor inmobiliario con más de 25 años de trayectoria de Guayaquil. Un verdadero aliado de calidad que te conduzca a superar las metas, porque los líderes avanzan juntos. Electrocables y Tubos Pacífico, aliados de calidad.